Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, libro de Génesis, en el capítulo 2, dice así. Libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 15. Tomó entonces Yahweh, Elohim, al hombre Adán, y lo puso en el huerto de Edén, en el huerto del placer, indicando con eso que la relación entre Yahweh Elohim y el hombre Adán era una relación de gozo, era una relación de gusto, era una relación de placer. Entonces lo colocó allí para que no fuera un zángano, sino para que lo labrara y lo guardara. O sea que el trabajo no es resultado del pecado, no. Dios siempre ha trabajado. Y al hombre también, desde que lo creó, le dio la capacidad de trabajar. O sea que el trabajo aquí era un gozo, también era un gusto. Para algunas personas trabajar es doloroso, ¿no? Ustedes saben eso. Que el trabajo es el enemigo de algunas personas. Versículo 16 dice, y mandó, Yahweh mandó al hombre diciendo, lo mandó porque es Yahweh, porque Él es el que creó al hombre. Entonces Él tenía todo su derecho en decirle al hombre qué era lo que el hombre tenía que hacer o qué era lo que Él quería que el hombre hiciera. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, morirás, le dijo Dios al hombre. Le habló con toda la claridad del caso, porque cuando Dios habla, Dios no se pone con rodeos, Dios es directo, Él le dice a uno las cosas directamente, Él no se pone con rodeos, porque Él sabe que nosotros necesitamos saber esas cosas, porque eso nos sirve mucho. En el capítulo 3 dice desobediencia del hombre. Pero la serpiente es Satanás. A Satanás le llaman la serpiente. Así le llaman a Satanás. Era astuta y sigue siendo astuto. Más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. La cual serpiente dijo a la mujer, a Eva, con que Elohim les ha dicho, no comerán de todo árbol del huerto. ¿Por qué él hace eso? Él miró a Adán y se dio cuenta que si él hablaba con Adán directamente, no se podía. Entonces, cuando él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, él estudia a las personas, ¿entiende? Los espíritus andan alrededor de nosotros. Los espíritus de las tinieblas, no los muertos. Los muertos no están aquí. ¿Entiende? Ese cuento de que los muertos están aquí es una enseñanza de los romanos, de los griegos, de los egipcios, de los babilonios, pero no es una enseñanza de Yahweh. Cuando una persona se muere, cuando el Señor le dijo a Adán, ciertamente morirás, nosotros hemos visto en la Biblia que ellos efectivamente comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor enseña que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es tomar la propia decisión, uno mismo, porque uno como ser humano fue hecho por Dios, espíritu, alma y cuerpo. Eso está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23.
Si quiere lo leemos. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí dice, y todo vuestro ser, o sea, el ser completo. O sea, el ser completo de nosotros no es el espíritu. El ser completo de nosotros no es el alma. El ser completo de nosotros no es el cuerpo. El ser completo de nosotros es espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser completo. ¿Entendemos esa parte? Y cada una de esas cosas tiene su razón de ser. Cada una de esas cosas, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Elohim de Shalom, el mismo Dios de paz, los purifique por completo. Esto es para que estemos preparados para la fiesta de Yom Teruah, o sea, la fiesta de la resurrección de los muertos y la fiesta del arrebatamiento. ¿Por qué los muertos no pueden estar aquí? Los muertos no pueden estar aquí porque no tienen cuerpo. Ustedes todos son testigos que cuando una persona se muere, ahí queda la evidencia de que se murió. La evidencia de que se murió es que el cuerpo de la persona está allí. Entonces la persona llora sobre un cuerpo, pero la persona ya no está más allí. Ustedes mismos son testigos que cuando nuestro Señor Jesucristo Yahshua murió, Él inmediatamente fue al Hades, ¿se acuerdan? De una vez fue al Hades, ¿o no fue de una vez al Hades? ¿Y cuánto tiempo estuvo en el Hades? 3 días y 3 noches. De una vez fue para el Hades, ¿o no fue para el Hades de una vez? Y estuvo allá 3 días y 3 noches. Entonces, eso significa que cuando una persona se muere, inmediatamente tiene que ir donde tiene que ir. Si se murió limpiado con la sangre de Jesucristo, va a un lugar llevado por los ángeles, dice la Biblia, y ese lugar en este momento queda en el tercer cielo, y a ese lugar es lo que nosotros conocemos como el paraíso, y en ese lugar tiene que estar la persona hasta que nuestro Señor Jesucristo celebre la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la resurrección de los muertos y es la fiesta del arrebatamiento. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo celebre esa fiesta, entonces Él se encargará de colocarle a esa persona un cuerpo, porque esa persona no tiene cuerpo. Entonces, cuando Él le coloque el cuerpo a esa persona, allí es que las personas otra vez saldrán de ese lugar y volverán a estar así como estamos nosotros aquí, pero no con este cuerpo, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo eterno. Eso es lo que explica el Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Pero si la persona no tiene cuerpo, debe ser depositada en ese lugar que se llama, para las personas que mueren con Cristo Jesús, se llama el paraíso. Pero las personas que mueren sin Cristo Jesús, ese lugar se llama el Hades, o sea, el lugar de tormento. En el libro de Segunda de Corintios, antes de que vamos allí, libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, aparece este escrito que dice así, libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1, ciertamente no me conviene jactarme, enorgullecerme, llenarme de arrogancia y de orgullo, no me conviene. El que está hablando aquí es el apóstol Saulo. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del soberano, de Yahshua, de Cristo Jesús. Conozco a un hombre en el Señor Machía que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, hasta el Seúl. Seúl es el lugar del tercer cielo,
donde el Señor deposita las almas de las personas de la tierra que mueren limpiado con la sangre de Jesucristo. Ese lugar se llama el Sebul. Allá en ese lugar que se llama el Sebul es que el Señor construyó la ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y de allá es que el Señor la traerá para acá. La tiene allá en un lugar que se llama el Sebul. Y en ese lugar que se llama el Sebul, en el tercer cielo, allá está un espacio que se llama el paraíso, que es el lugar donde las almas de las personas que mueren con Cristo Jesús son depositadas hasta que el Señor celebre la fiesta de Yom Teruah, o sea, la fiesta de la resurrección de los muertos. Conozco al hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, hasta el Sebul. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe. Fue arrebatado a un lugar del tercer cielo que se llama ¿cómo? El paraíso, el Pardes, el paraíso, que está en el Sebul, donde oyó cosas que no se pueden poner en palabras comunes y que no les es dado al hombre pronunciar. O sea que un día el Señor cogió a Rachaúl, a Saulo, y lo transportó, dice, lo arrebató, o sea, lo transportó y le mostró: en este lugar es que yo deposito las almas de las personas que mueren con Machía. Y en este lugar esas personas están siendo instruidas, dice aquí. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó cosas que no se pueden poner en palabras comunes y que no le es dado al hombre pronunciar. Esas cosas es la que el Señor le está enseñando en el Sebul o en el paraíso a las personas que mueren con Cristo Jesús. O sea que mientras el Señor nos está preparando a nosotros acá abajo, ellos también están siendo preparados allá arriba en el Sebul. Entendemos esa parte, ¿cierto? Pero ellos no pueden salir de allí. Ellos van a salir de allí es cuando se celebre la fiesta de Yom Teruah, o sea, la fiesta de la resurrección de los muertos. Estos son los que mueren con Cristo. Los que mueren sin Cristo, libro de Lucas, capítulo 16, dice así, versículo 19. Los que mueren sin Cristo. Lucas 16, 19. El rico y Eleazar, o sea, el rico y Lázaro. Libro de Lucas 16, 19. El rico y el Eleazar. Una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico, pues era rico. Él tenía su dinero para él hacer esto. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Entonces les comento, el Señor nos enseña estas cosas. Satanás está atento. Entonces, una de las cosas que Satanás usa es el asunto de los muertos. Es de los que más usa él para engañar a la gente. Eleazar, en la Biblia Reina Valera, le dicen Lázaro. Entonces, los espíritus, para engañar a la gente, se han inventado el cuento de que los muertos hacen milagro, de que los muertos son entonces todopoderosos, que los muertos ayudan, que a los muertos se les pide, que a los muertos se les ora, que a los muertos se les hace la novena. Resulta que cuando el Señor Jesucristo murió, y cuando murió Abraham, y cuando murió Jacob, y cuando murió Moisés, y cuando murió Aarón, y cuando mueren todos ellos, los que se vayan a morir con el Señor, usted nunca vio en la Biblia que le hayan hecho una novena, o usted lo vio en la Biblia que le hicieron la novena. ¿Así? ¿Le hicieron la novena? Entonces, ¿de dónde salió la novena? Es que es un asunto de Satanás.
para que la gente le haga culto al muerto. Por eso es que a los muertos le hacen la novena. Y al hacerle la novena al muerto le están haciendo culto a los muertos. Y el Señor prohíbe que a los muertos se les haga culto. En Israel no hacen así. Cuando el Señor Jesucristo se murió, inmediatamente lo bajaron, le colocaron las hierbas aromáticas, lo cubrieron con los lienzos y lo metieron en la cueva, ¿o no? El cuerpo del Señor. ¿Hicieron algo más? Nada más. Así es que hacen en Israel. Así es que hacen en la Biblia, ¿entiende? Pero nosotros decimos que somos creyentes. Pero muchas veces los creyentes de su Señor no tienen nada. Muchos de los cultos que los creyentes hacen en las congregaciones vienen de Satan. Y usted dice, ¿cómo? Usted no ha leído en la Biblia que hay una de las etapas de la congregación donde dice que hay gente que es de Cristo y vive en un lugar donde enseñan las profundidades de Satanás. Y es una congregación. Y en esa congregación están enseñando las profundidades de Satan. Porque muchas congregaciones enseñan las profundidades de Satanás. ¿Usted no ha leído aquí en la Biblia? En el libro de Apocalipsis, que moras en ese lugar donde mi servidor Antipas fue muerto, porque Antipas sí era un verdadero servidor de Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, el mensaje a Esmirna, a la congregación de Esmirna. Esmirna es Mara, Margó, o sea, amargura, situación difícil. Y escribe al ángel de la congregación en Esmirna, amargura. Esta es la segunda etapa, este es un tipo de congregación. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. ¿Ese quién es? Dice esto: yo conozco tus obras, tu proceder y tu tribulación, o sea, y tus situaciones difíciles que se está atravesando, y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Porque el cristiano no cree eso. Porque el cristiano piensa mucho en la riqueza, pero en términos materiales. Y él piensa que es rico cuando ve la materia, pues él cuando ve la materia, sea oro, sea plata, sea billete, ahí es que él dice, soy rico, pero él esto no se lo come así. Porque el Señor dice cosas que el cristiano no cree. Ustedes saben eso. Que el mismo Señor le decía a sus discípulos, oh generación incrédula, oh generación maligna, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo es que me van a creer que lo que yo digo es así? Porque ustedes saben que el cristiano no le cree al Señor todo lo que el Señor dice. Pero sigue siendo creyente, ¿o no? Pero el creyente no le cree al Señor todo lo que el Señor dice. Y el israelita tampoco. Porque si el israelita creyera que todo lo que Yahweh dice es verdad, el israelita ya creería ¿en quién? En Yahshua, ¿o no? Entonces el Señor le cuesta muchas veces que nosotros aprendamos a creer que lo que Él dice es verdad. El Señor ha pasado mucho trabajo con Israel para que Israel crea. El Señor pasa mucho trabajo con el creyente para que el creyente le crea. ¿Hasta cuándo no me van a creer que lo que yo digo es así como lo estoy diciendo? Dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ser judío aquí no es judío. La palabra judío es la palabra Yahudá, pero la palabra Yahudá, traducido al español, significa el que realmente tiene una relación con Yahweh. Por eso es que hay una parte de la Biblia que dice, porque no es judío, o sea, no es una persona de Dios el que lo es exteriormente. Entienda eso, mire. Usted no es de Dios por su cosa externa. Usted no es creyente por la clase de ropa que use. Porque Eleazar era un mendigo, pero era creyente. ¿O no? Entonces, usted no es más de Dios por lo que come. Que usted no come camarón, que usted no come cerdo, entonces usted es más de Dios. No. Usted lo que está es cuidando su salud, que es distinto.
¿Entiende? Usted no es más de Dios, o usted no es de Dios si tiene arete, si no tiene, si tiene falda, si no tiene. No. ¿Sabe de quién vienen esas ideas? De los espíritus elementales. ¿Oyeron? Esas ideas vienen de los espíritus elementales. Pero la Biblia dice que eso no tiene poder para las ataduras que usted tiene, ¿dónde? Acá dentro en el alma. Eso no tiene poder. Para que el alma suya cambie, usted tiene que ser liberado por la palabra de Dios, por la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por Jesucristo. Usted tiene que ser liberado en su mente, en su mente. Mire, termino de leer aquí porque tengo muchos cabos sueltos, entonces voy a amarrar esos cabos en el nombre de Jesucristo. Miren esto, Apocalipsis capítulo 2, ¿cierto? Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, que dicen que realmente tienen con Yahweh y una ¿qué? Una relación verdadera, pero no la tienen. Y dice, y no lo son. O sea, no la tienen. No está hablando de judíos en términos físicos. ¿Qué hace el judío? Se coloca el gorro que se llama kipá. Se coloca el talí, las tiras, las filacterias. ¿O no? Coge y se circuncida el miembro. Aquí no hay niños, ¿no? Bueno, no estoy hablando de una cosa mala, ¿cierto que no? Entonces se circuncida el miembro, como Dios le dijo a Abraham que lo hiciera. Entonces él piensa, y dice, y guardo la ley. Entonces él piensa que ya por eso él es de Dios. No, señor. Si usted no cree en Yahshua y es lavado por la sangre de Jesucristo, ¿cómo va a ser de Dios? ¿Usted no ve que cuando Adán pecó, ya no fuimos más de Dios? Para salvar al hombre, Dios tuvo que hacer un sacrificio. Dios salvó a Adán. Mire, Dios salvó a Adán. Libro de Génesis. Capítulo 3, versículo 21. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué le hizo? Túnicas de pieles y los qué. Y los vistió. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sacó esa túnica de piel? De un animal. Significa que sacrificó un animal. Significa que Dios salvó a Adán y Eva. ¿Qué hizo? Claro, es que sin el sacrificio de Yahshua, nadie se salva. Es que no nos salvamos porque vistamos así o asá. No nos salvamos porque seamos buenos, que somos buenos, no. No nos salvamos más porque yo soy judío, porque yo tengo la Torá, porque yo tengo kipá, porque yo tengo el talí, porque yo tengo la filacteria. No, no. Eso es una idea del hombre. La salvación es por la sangre de Jesucristo. Porque con su sangre nos compró y con su sangre es que nos perdona. Entonces por eso es que para que seamos salvos Él tuvo que hacer un sacrificio. El que no crea eso se va a quedar por fuera. Señor, es que usted me tiene que salvar porque yo uso vestido. Señor, usted me tiene que salvar porque yo no uso arete. Señor, usted me tiene que salvar porque yo uso talí, porque yo uso kipá, porque yo tengo la Torah. ¿Así? Señor, otros dicen, Señor, usted me tiene que salvar porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. Todo eso es cuento. El Señor salva a cualquiera si reconoce que es pecador y reconoce que la salvación es por la sangre de Yahshua. Listo, ahí lo salva, listo, nada más. Alabe lo que Él vive, entiendan eso, nada más. Entonces ya vimos que salvó a Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué hizo? Un sacrificio. ¿A quién sacrificó allí simbólicamente? No, ¿a quién sacrificó allí simbólicamente? A Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús Dios lo sacrificó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crear el mundo ya había sacrificado a Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús no es de hace 2000 años. Cristo Jesús siempre ha estado aquí. Él es el verbo, Él es la palabra. Y antes de Dios crear al hombre, primero lo salvó.
El único que puede hacer eso es Dios. Antes de Dios, mire, cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, y usted escucha aquí que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí Dios no está creando nada, Él no está creando. Él le está explicando a usted de dónde es que viene el cielo y de dónde es que viene la tierra, para que usted entienda que viene de Dios. Pero el Señor comienza a crear ese en el versículo 6. Pero en el versículo del 1 al 5 no. Él está explicando en el principio, pero la palabra principio en español, uno lo entiende como comienzo, ¿cierto? En inglés es in the beginning, pero en hebreo no, es Bereshí. Y Bereshí es un nombre propio en hebreo. Bereshí es otro nombre que Dios le da ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús le llaman el Bereshí. Entonces cuando dice en el principio está diciendo en Bereshí, o sea, en Cristo Jesús. Fue que Él creó los cielos y Él creó la tierra. Por eso es que cuando usted va a Colosenses, usted dice, es que todas las cosas visibles e invisibles fueron hechas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y eso es lo que Él está explicando aquí. Entonces luego dice, y la tierra estaba informe y vacía. Pero aquí todavía no hay tierra. Sino que Él está explicando es una situación que se va a hacer presentar después de que Él ¿qué? Haga la tierra y crea ¿a quién? Al hombre. Y las tinieblas, o sea, está hablando de que Satanás ya ¿qué? Ya había caído. Estaban sobre la faz del abismo. El abismo es el lugar donde Dios deposita a Satanás y a los espíritus. ¿Sabía usted eso, no? Mire, libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, y dice, Apocalipsis 21 dice así, vi a un ángel que descendía de los cielos, y este ángel seguramente es un serafín, con la llave del abismo, que es el mismo abismo de Génesis 1, 2. ¿Lo ve o no lo ve? Y una gran cadena en la mano. Y prendió, agarró ¿a quién? Al dragón, o sea, ¿a quién? La serpiente antigua. Y usted lee en el libro de Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta, antigua, o sea, la serpiente está aquí antes de que Dios creara ¿a quién? Al hombre, por eso le dice la serpiente vieja, o sea, la serpiente ¿qué? Antigua, o sea, la serpiente siempre ha estado allí desde antes de que Dios creara al hombre. Por eso es que ella sabe quién es el hombre, sabe qué le gusta al hombre, sabe qué no le gusta, sabe cómo le entra, sabe qué hacer con él. Por eso es que anda como un león rugiente alrededor. Él ya sabe cómo es que funciona el ser humano. Entonces, los espíritus se especializan. Ustedes ya saben lo que pasa con ellos. Lo hemos estado vigilando por 6,000 años. Hagan lo que tengan que hacer con ellos. Por eso es que ellos se especializan. Por eso es que ellos hacen cosas que ya saben cómo es que funcionamos nosotros para poder engañar al ser humano. Por eso es que necesitamos que Dios nos guíe. Entonces dice, 20. Y agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el enemigo, diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Pero esto todavía no ha sucedido. Esto va a suceder ya después de que Cristo Jesús regrese por segunda vez y vaya a establecer su gobierno en la tierra. Entonces Él debe encerrar a Sata y lo encierra por 1000 años. En este momento Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y lo arrojó a dónde? Y lo encerró y puso también su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de dónde? De su prisión. O sea que el Señor dice, como las tinieblas, cuando yo iba a crear la tierra, Satanás ya había caído. Por eso es que dice, y las tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo.
significa que yo en el centro de la tierra creé una cosa que le llamo como abismo. Y la creé allí para encerrar allí a Satanás y a sus ángeles caídos. Libro de Mateo capítulo 25. Libro de Mateo capítulo 25. Dice así. Mateo capítulo 25. Ya les doy el versículo. 25. Versículo 31. El juicio de las naciones. O sea, de las naciones, de las personas que salieron vivas, ¿de la qué? De la gran tribulación. El juicio a los rebeldes. Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los rebeldes de la gran tribulación. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para Satanás y sus nefilín. O sea que en Génesis 1, del 1 al 5, el Señor está diciendo, cuando yo iba a crear la tierra, Satanás había caído, y yo en el centro de la tierra creé este lugar para encerrarlo allí. Y a ese lugar le llamo el abismo. Es una prisión. Y a ese lugar es que los de espíritu no les gusta que los echen. A ninguno de los espíritus de las tinieblas le gustaría que el Señor los echara en un lugar que se llama el abismo. No le gustaría, porque para ellos ese es un lugar horroroso. Lucas 8:31. Lucas 8:31 dice así. Lucas 8:31. El endemoniado gadareno, ¿cierto? Entonces el Señor va a sacar a esos demonios, a esos espíritus inmundos de dentro del cuerpo de la persona, ¿cierto? Versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de esa persona. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impulsado por el demonio a los desiertos. ¿Quién? Esa persona, porque los demonios se habían apoderado de la persona. La persona le abrió lugar, y no le deis lugar al diablo, porque se apodera de vos. Y le preguntó Yahshua a ese espíritu, o sea, al jefe. ¿Cómo le llamaban al jefe de esos espíritus? Legión, porque yo soy el jefe de muchos, decía ese espíritu. ¿Cómo te llama? Y él dijo, Legión, porque soy el jefe de muchos demonios aquí en este cuerpo. Y le rogaban que no los mandara a ir ¿a dónde? ¿Por qué? Es un lugar horroroso para ellos. Se llama el abismo. Y para los seres humanos hay un lugar horroroso. Se llama el Hades. El abismo, el Hades, son lugares para gente rebelde. Para gente que dice, no, yo qué voy a creer en cuál Yahshua, en cuál Jesús. No, yo con mi religión. No, yo me salvo como yo quiera. Yo me salvo porque tengo talillo. No, es para esa clase de gente que no se humillan, que no reconocen que somos pecadores y que Dios estableció en su infinito amor un plan salvífico y que nos salva a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo, que para que una persona reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tiene que ser una persona humillada, que se humille y diga, Señor, reconozco. Por eso, para que uno reconozca Machía, el Señor lo tiene que pasar a uno por una situación difícil, donde lo humilla, para que uno reconozca que uno es sencillamente un ser humano. Por ejemplo, dicen que la señora que canonizaron en estos días hace milagro, la señora Laura. Dicen que un señor que se llamaba Juan Pablo II, Caro Boitila, hace milagro. Juan Pablo II era el papá de todos los idólatras. El más idólatra de los idólatras. Y cuando usted lee la Biblia dice, los idólatras no heredarán el reino.
Por lo tanto, imagínense de qué satanismo es que se trata. Porque este individuo que era idólatra de idólatra, vivió idólatra, murió idólatra, está encerrado en el mismísimo Hades. Pero acá arriba dicen que ese individuo está haciendo ¿qué? Milagros. Y la Biblia dice, no le consulte a los muertos, no le haga culto a los muertos. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. ¿Sabía usted que muchos creyentes no entienden esto, o no saben esto, o nunca le han hablado de esto? Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Elohim, Deuteronomio 18, versículo 9. Amonestación contra las costumbres de los paganos, o contra las costumbres del infierno, infernales. Cuando vengas a la tierra que te da Yahweh tu Elohim, no aprenderás a actuar de acuerdo con las abominaciones de esas naciones. Se supone que nosotros somos el pueblo de Dios, pero nosotros estamos rodeados de gente. Esa gente tiene sus costumbres. Muchos de nosotros venimos con esas costumbres. Entonces, en Cristo Jesús tenemos que empezar ¿a qué? A ir dejando toda clase de costumbres que el Señor nos dice que ¿qué? Que vamos dejando, porque no son de Él, son costumbres paganas. Entonces uno tiene que ir dejando eso. La tradición de mis padres, el culto a los muertos, el arbolito de Navidad que siempre florece los 24, que el Señor, que tu toina, tu turunay, y eso todo lo hacen en las congregaciones. Eso cuando viene diciembre, es mejor andar en el mundo que estar en algunas congregaciones. Porque en el mundo hay gente que dice, yo no me meto en eso. Pero usted se va a muchas congregaciones y todo eso es la congregación. Tu taina, tu turunay, el arbolito de Navidad, y qué te trajo el niño Dios, y toda esa parafernalia religiosa traída de los romanos, cuando el Señor de nosotros viene del cielo, no de Roma. Más sin embargo, el cristiano es romano. ¿Sabía usted eso? ¿O no? Decimos que somos de Cristo, pero si nos ponemos a analizar la cosa, son más romanos que de Cristo. Porque todas las costumbres que tienen son de Roma, y de Cristo no tienen nada. Y ustedes saben eso. ¿Cuándo usted vio en la Biblia que Pablo, Pedro y todos ellos, llegó Navidad, traigamos el arbolito? ¿Lo ha visto? Llegó Navidad, levantemos el pesebrito. ¿Cierto que no lo ha visto? Para que vea que hacemos cosas que no están en la Biblia y seguimos diciendo que somos ¿qué? Hombre, no nos engañemos. Mucha gente dice que es cristiano, pero no es cristiano. Muchos predicadores dicen que son cristianos, pero ¿cristianos de quién? ¿Cristiano romano será? Defínete ya, cristiano romano, pero no cristiano de Cristo Jesús. Entonces dice, no se hallará entre vosotros nadie que haga que su hijo o hija pase por el fuego. Lo primero que hacen la gente en este mundo, cuando nacen los muchachitos, es colocarle el amuleto del indio amazónico, para que lo proteja. Para que lo proteja. El collarcito, la camandulita, para que lo proteja. ¿Dónde está eso? Que cuando Cristo Jesús nació, para que lo proteja, le colocaron la camandulita, le colocaron aquí el collarcito, le colocaron aquí, así. Lo llevaron al templo, se lo presentaron a Dios y le dijeron, Yahweh, este muchacho es tuyo. Ni siquiera le echaron agua en la cabeza. Porque esa es una costumbre romana. ¿Entienden eso? Nadie que practique la magia, ningún astrólogo, porque aún hasta el cristiano coge la prensa, vamos a ver qué nos me depara el futuro, y va a dónde está, yo soy del símbolo de Leo, y comienza a leer, Leo, Leo, Leo. Y es creyente,
¿O no? Eso es astrología, es brujería. Nadie que lea presagios, agüeros, hechicería, ni ningún encantador de animales, nadie que consulte a los muertos. ¿Dice allí o no? Nadie que consulte a los muertos, no tiene que nada con los muertos. Deje ese muerto allí, nada. Cuando usted ve que una religión hace eso y lleva a la gente al culto a los muertos, y que el muerto se murió y que el muerto lo vamos a canonizar porque el muerto es milagroso. ¿Dónde está el muerto? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo al muerto? ¿Están viendo que el muerto está haciendo el milagro? Pero la gente se come el cuento. Pero vaya usted a decirle que Cristo Jesús es el que salva. Ahí dice, no, quítate de aquí con tu cuento. Pero vaya, dígale, vea, el muerto le hace el milagro. Vea, ese número de esa tumba, ese muerto es milagroso. Haga ese número que se gana el chance. Inmediatamente va y lo que. O no lo hace. ¿O no? Ánima bendita, ¿quién la pudiera aliviar? Que Dios la saque de pena y que la lleve a descansar. ¿O no? ¿De dónde viene toda esa parafernalia? De los romanos. ¿Ha visto usted eso en la Biblia? La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿O no? Bueno, ya hemos visto esta parte, ¿cierto? Para que retomemos Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así como está la tierra, ¿cómo está? ¿Cómo está la tierra? Desordenada y vacía. ¿O no está desordenada esta tierra? ¿O no está vacía esta tierra? Por eso es que el Señor cuando te llama dice, te he llamado para que seas lleno. ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y te he llamado para ordenarte la vida, ¿o no? Porque tu vida estaba desordenada y vacía. ¿O no es así? Entonces Él viene y le ordena a uno la vida y le llena a uno la vida, ¿o no? Porque estaba desordenada y vacía, ¿o no? Entonces dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Aguas son gente, personas, buscando el Espíritu Santo a la gente. Venga, venga donde quién. Venga donde Cristo Jesús, venga donde Yahshua, venga para que Dios le ordene su vida, para que Dios le llene la vida y que usted tenga una vida de bendición, ¿o no? Así le dice a uno. Y dijo Elohim, sea la luz de Cristo, y fue la luz de Cristo. Y vio Elohim que la luz de Cristo era buena para darle a quién, al diablo en la cabeza y qué, y salvar al ser humano. ¿Lo vio o no? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, este es Cristo Jesús. Y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día único. O sea, el día en que Yahweh se dignó decir, voy a salvar al hombre. Un día único, un único día. Usted no ha leído en segunda de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, esta parte. Primera de Pedro, capítulo 1, mire esto. Versículo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fueron rescatados de su inútil manera de vivir, la cual inútil manera de vivir recibieron ¿de quién? De sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la ¿qué? Con la sangre preciosa ¿de quién? De Machía, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Es correcto o no? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, Génesis 1, del 1 al ¿qué? Del 1 al 5. Pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor de ustedes. Sencillo. Mire lo que dice segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 4. Segunda de
Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este servicio, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no tiramos la toalla, no echamos para atrás. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ¿o no? Porque están adulterando la palabra de Dios, ¿o no? Todo por cuestiones económicas. Y eso Dios ya lo dijo, que por avaricia harán mercadería de vosotros, ¿o no? Y creerán que usted es una mercancía. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Yahweh. Pero si estas buenas noticias de que Mashiach es el que salva a la humanidad está aún encubierta, es decir, que la gente como que no la sabe, es entre los que se está perdiendo que esa verdad no es sabida, porque se pierden porque Dios les quiere decir, pero ellos no quieren aceptarlo así. En los cuales estos que se están perdiendo, no porque Dios no hable, sino porque ellos no quieren aceptar así, que Dios nos salva a través de la sangre de Jesucristo. El Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo, ¿quién? Cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos, o sea, de los que no quieren ¿qué? De los que no quieren creer que Dios nos salva a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Para que no les resplandezca la luz de las buenas nuevas de salvación, de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen de Yahweh. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, uno no se predica a la congregación, ni se predica a uno. Ese es un error. Que no, que este pastor es sublime, que este pastor es un gran pastor, pastor alemán será. Mire, hay que mirar bien las cosas. No estamos aquí buscando títulos. ¿Entienden? Estamos aquí en lo que estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Porque los títulos hacen que la gente se vuelva arrogante y orgullosa. Y crean que como le dicen apóstol, uy, es que yo soy lo máximo, pues porque me dicen apóstol. Entonces, ojo con esos cuentos. Un apostolado es un servicio que le estamos prestando a Yahweh. No es un título de nobleza o de grandeza, no. Es una capacidad que Dios da. Sea profeta, apóstol, evangelista, maestro, son capacidades que Dios da. Entonces la persona lo que tiene que hacer es funcione en su ¿qué? En su capacidad que ¿qué? Que Dios le dio. Pero no, se llenan de orgullo. Entonces les gusta que les llamen apóstoles, ahora le llaman es patriarca, creo que me dicen que, no, ahora ya no son apóstoles, sino que son más que apóstoles, son patriarcas. Así dicen ahora, ¿no? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el soberano, y a nosotros como vuestros servidores. ¿Por amor a quién? A Cristo Jesús, a Yahshua. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, o sea, por encima de las tinieblas, resplandeciese la ¿qué? Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuándo Dios hizo que la luz de Cristo pasara por encima de las tinieblas? ¿Cuándo fue eso? Génesis 1, del 1 al 5. Allí Él está mandando, allí cuando dice, pero la luz, está diciendo, la luz, ahí están las tinieblas, pero la luz de Mashiach le pasarán por encima todas esas tinieblas y salvarán a la humanidad. Eso es lo que Él está explicando. Bueno, les comentaba a ustedes que cuando el Señor pone a prueba a Adán y Eva, les dice, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán, ¿cierto? Entonces, la serpiente que era astuta le dice, no morirán. Porque siempre, el diablo siempre es así. Dios dice una cosa y él se la plantea al hombre de otra forma. Y los hombres se vuelven tan tontos que creen como el diablo la plantea, pero no la quieren creer como Dios la está planteando. Entonces dice, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que el Señor Yahweh había hecho, ¿cierto? Capítulo 3. Sí. Y la mujer respondió a la serpiente, versículo 2. Del fruto del árbol del huerto comemos, de cualquiera, dijo Dios o no. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerán de él, ni en él tocarán, para que no ¿qué? Para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer con toda su astucia que tiene, no morirán, sino que sabe Elohim que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Entonces le dijo que lo que Dios estaba diciendo no era verdad, que él no es que iba a morir, sino que Dios no quería que comiera de ese árbol, porque Dios no quería que ella y ellos fueran ¿qué? Iguales a Dios, o sea que Dios era egoísta. Entonces ella dijo, sí es egoísta, ¿no? Entonces yo voy a comer del árbol porque yo quiero ser igual a Dios. Y comieron del árbol. Significa que ya murieron. ¿Ya murieron? Ya murieron. Pero siguieron viviendo, ¿o no? Entonces, ¿qué muerte fue que les vino a ellos primeramente? La muerte espiritual. Se murieron en el espíritu, ¿o no? O sea que ya con Dios no ¿qué? No tenían conexión. O sea que hay una muerte donde la persona se muere, está desconectado de quién. O sea que está ¿qué? Está muerto, porque está desconectado con Dios, porque Dios es la vida. O sea, el que lo mantiene a uno vivo es Dios. Si la persona espiritualmente no tiene relación con Dios, la persona está muerta. Por eso es que cuando usted va a decirle a ellos, usted le va a decir a ellos, ojo que están muertos. O sea, ustedes están desconectados de Dios. Necesitan conectarse con Dios a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos conecta otra vez con Dios. Y hace que la relación entre Dios y nosotros otra vez comience a fluir, comience a funcionar. Luego nosotros leemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y luego dice, y murieron. Ahí se manifestó la ¿qué? ¿La muerte qué? La muerte física. O sea que así como Dios dijo, resultó. Primeramente murieron espiritualmente y después murieron físicamente y se manifestó la muerte. Y Caín mató a Abel y empezó la gente a morirse y todavía se sigue muriendo. Pero Dios es que resuelve la situación. Entonces miren, para que el hombre no muriera para siempre, entonces allí es que Dios entra con Cristo Jesús, hace el sacrificio y la sangre de Cristo Jesús impide que la persona muera para siempre. Cuando se murió Abraham, cuando se murió Jacob, cuando se murió Isaac, cuando se murió Sem y todos ellos, el que no se ha muerto es Enoc, no se ha muerto Elías, se murió Aarón, se murieron todos ellos, se murió Moisés, todos se murieron, se murió Pedro, se murió Pablo. A ellos se les murió fue el cuerpo, pero ellos sabían que ellos no estaban muertos, que ellos lo que se les iba a morir era el cuerpo. Pero que ellos seguían ¿con quién? Ellos seguían con Dios. Entonces los cogió Dios y los depositó en un lugar que ya conocemos como el paraíso, en el Seúl. Porque Dios tiene pensado regresarlos un día a todos los que estén allí en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de la resurrección de los muertos. Regresarlos con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible, para que ellos ahora puedan andar con Dios con un cuerpo distinto a este, y ellos puedan disfrutar de todo lo que Dios tiene para ellos, para nosotros, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Todo eso Dios meticulosamente lo ha escrito, todo el plan que Él tiene para nosotros. Nosotros estamos viviendo en este momento, pero esto que estamos viviendo es una cosa provisional. Esto que estamos viviendo es provisional. El cuerpo que usted tiene es provisional. Los hijos que usted tiene son provisionales. La mujer que usted tiene es provisional.
el marido que tiene es provisional. Porque cuando el Señor suene la trompeta, resuciten los muertos que murieron con Cristo Jesús, y las personas que están esperando al Señor sean arrebatados, ahí viene el mundo venidero, la resurrección de los muertos. Entonces ya pasamos a una cosa completamente distinta, donde no hay matrimonio, donde no hay hijos, sino que todo es una relación que íntima y profunda con Dios. Las cosas materiales que usted tiene son provisionales, eso no es eterno, eso es provisional mientras o se celebra la fiesta de Yom Teruah o la persona se muere o sin Cristo o con Cristo. Porque usted sabe que eso es provisional. Usted sabe que el muerto no se lleva la casa, no se lleva el carro, no se lleva la plata que tiene en el banco, no se lleva nada. ¿Se lleva algo? Ni siquiera se lleva el cuerpo que tiene. Porque el cuerpo queda allí, lo entierran y ahora el problema es ¿de quién? Del alma pelada. Si el alma se murió con Cristo, pues es llevada por los ángeles al paraíso. Y si se murió sin Cristo, cae al Hades, a esperar condenación eterna. ¿O no? ¿Qué se llevó de lo que tenía? Nadie se va con nadie. Por más que lo quieran a uno, no lo acompañan a uno. Por más que lloren, ¿quién se va con el muerto? ¿Ah? ¿Quién se va con el muerto? ¿Ah? Cuando se murió mi abuelo, había gente llorando. Y mi papá les dijo, bueno, ¿quién se quiere ir con mi papá para echarlo ya mismo? Allá todo el mundo corrió, ¿no? Y entonces, ¿para qué lloran tanto? Si tanto quieren al muerto, pues váyanse con él. ¿Cierto que no hacen eso? Ah, para que vea cómo es el ser humano. Nadie se quiere ir con nadie. Se van solos, se van solos. Entonces la gente tiene que entender, ojo, que por más que te quieran, te vas solo. Asegúrate en el nombre de Cristo Jesús porque no te van a acompañar. Entonces uno se asegura. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Hay que asegurarse en el nombre de Cristo Jesús. ¿O no? Alabe lo que Él vive. En el libro de Lucas 16-19, que estábamos allí, ¿se acuerdan? Aparece lo siguiente. Lucas 16-19. Había un rico, el rico y Eleazar, y Lázaro. Una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico, porque tenía su plata para hacerlo. A su puerta había sido atendido un mendigo llamado Eleazar, en Reina Valera, Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Él se hubiera alegrado de comer los restos que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Ojo que Satanás usa la Biblia, lo saben, ¿no? Esta parte de la Biblia él la usó. Si usted alguna vez ha tenido conocimiento de la santería, de la religión Yoruba Lucumí, de la santería del Palomayombe, de la santería cubana traída de África, usted se ha dado cuenta que dentro de la parafernalia de los dioses cubanos, africanos, de la religión Yoruba Lucumí, que es lo mismo que la religión romana, porque la Yoruba Lucumí tiene muchos dioses, la romana tiene muchos dioses, la griega tiene muchos dioses, los hindúes tienen muchos dioses, pero la Biblia dice que hay uno solo. Yahweh, ¿lo entendió, cierto? O sea que todas las religiones son del mismo fundamento. Entonces, él cada día se inventa dioses. ¿Quién? Satán. El fundamento del culto a Satán es el culto a los muertos. Porque en el libro de Hebreos 2:14 dice, para vencer por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Satán, que había tenido el imperio de la muerte, siempre usó la muerte como un negocio. Y siempre usó la muerte a favor de él, para él poder coger a los seres humanos y ¿qué? Y dominarlo. Entonces, en torno a la muerte se creó toda una parafernalia religiosa. De aquí sacó a un hombre que se llama San Lázaro, Afimaye.
el Dios de la llaga, Babalú Ayé. ¿No bailó usted con Babalú Ayé cuando cantaba esta Celia y Rautilio? Cuando usted bailaba con Babalú Ayé, usted estaba bailando con un diablito, hoy Babalú Ayé, y usted empezaba con su diablito, ¿así? ¿Se acuerda? Y usted no sabía que ese Babalú Ayé era de lo más peligroso que hay. ¿O no? O cuando le cantan a Changó. Y usted no sabe qué diablo es ese Changó. O cuando usted escuchaba que le cantaban a Santa Bárbara bendita, usted no sabe qué bendita es esa Bárbara, es bien bárbara. Por eso es que el Señor dice, pero Dios, teniendo en cuenta la ignorancia que teníamos, ¿se acuerda? Es que Dios sabe que hemos sido ignorantes, pero Él no nos condena. Sino que Él quiere que entendamos qué es lo que está pasando. Pero Dios, pasando por alto la ignorancia de muchos tiempos, ahora manda que nos convirtamos a Machía, realmente a Machía, y que sigamos a Dios verdaderamente como es, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces ya viene la gente y empieza a hacerle culto al Dios de la llaga, a San Lázaro, a Babalú Ayé. ¿Se acuerdan? Y los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, no contento con eso, ahora ha levantado el culto a los muertos. Entonces dice que Laura no está muerta, está viva. Esa es una canción que le cantan solamente a Yahshua. ¿Se acuerda? Yahshua no está muerto, Él está vivo. Pero yo no creo que esa canción se la canten a Laura o se la canten a Juan Pablo II. Ahora dice que Juan Pablo II es milagroso. Entonces, le está haciendo creer a la gente que los muertos sí están allí. Y que los muertos pueden hacer algo ¿por quién? Por nosotros. No, cuando una persona se muere, si se muere sin Cristo, va al Hades. Y si se muere con Cristo, va al tercer cielo del paraíso. De allí no puede salir. Los que murieron sin Cristo saldrán un día para el juicio de condenación eterna. Y los que murieron con Cristo saldrán un día para vida eterna. ¿Dice la Biblia? Versículo 21. Versículo 22. Al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Eso significa que el mendigo se murió limpiado con la ¿qué? Al seno de Abraham, que en este momento se llama paraíso. En el tercer cielo, en el Seúl. Eso fue a partir de que Cristo Jesús murió y resucitó. Después de que Cristo Jesús murió y resucitó, las cosas cambiaron. Ya los que morían con Cristo no tenían que ir abajo al seno de Abraham. Ya debían ir ¿a dónde? Arriba, porque su lugar ya estaba ¿dónde? Arriba. En el Seol, y murió el hombre rico, también murió y fue sepultado. Miren la diferencia. Dice, llevado por los ángeles, y al otro dice, sepultado. Eso significa que la condición de la muerte de los dos fue distinta en relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. En el Seol, o sea, en el Hades, o sea, en el lugar de tormento, donde se deposita el alma de los que mueren sin ser lavados con la ¿qué? Donde era atormentado, el hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado, porque en ese tiempo se veían. Porque aquí estaba el Seol, allá estaba el seno de Abraham, y entre el Seol y el seno de Abraham había un abismo, un hueco que se llama el abismo. En ese hueco es que echa Dios a los espíritus. En ese seno de Abraham era que colocaba a los que morían con Cristo Jesús. Y en este lugar de acá que se llamaba el Hades, allí es que depositan las almas de las personas que mueren sin Cristo Jesús. A ese lugar que se llama el abismo es que Satanás no quiere que lo echen ni los espíritus. Dicen, no, no me vas a tirar al abismo, le dicen al Señor, porque eso es horroroso allá abajo. Entonces dice, él llamó y dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. ¿Es correcto o no? ¿O es incorrecto esto? Sin embargo, Abraham dijo, hijo, recuerda que cuando estabas vivo, ¿vivo dónde? Acá arriba en la tierra, ¿o no? Tuviste las buenas cosas, las buenas comidas y tu plata y disfrutaste, ¿o no? Y seguramente pensabas, ¿cuál Yahshua, cuál salvación?
te moriste sin salvación, ahora estás allí. ¿Le dice o no? Mientras Lázaro pues no tuvo una buena vida, pero seguramente fue porque Lázaro no quiso tener una buena vida. Porque el Señor sí quiso darle a Lázaro una buena vida. Porque muchas veces somos del Señor, pero hasta creemos que el Señor nos sana. ¿Qué culpa tiene Dios que Lázaro haya creído que Dios no sanaba? Pero sí creía que Cristo Jesús salvaba. ¿O no? Pero seguramente él no creía que Dios sanara. Entonces, ¿cómo Dios lo iba a sanar si él creía que no sanaba? Porque hay cristianos que creen que Dios no sana, pero él sana. Solamente se contentan con creer que Dios salva. Listo. Entonces, como no creen que Dios guarda, que Dios protege, que Dios te cambia la vida, que Dios te cambia la mente, que Dios te cambia la forma de pensar, que Dios quiere que tengas una vida de bendición. Como no creen en eso, entonces tendrán que tener toda una vida de maldición y son salvos. Y se mueren con Cristo Jesús, pero tuvieron toda una vida de maldición en la tierra. ¿Sabía usted eso, no? Que hay muchos cristianos que tienen una vida de maldición, no porque Dios quiera, sino por la mente de ellos, el pensar de ellos. Y son salvos, y se mueren y fueron salvos, y tuvieron una vida de maldición. Entonces van y le dicen, Señor, pero ¿cómo que yo fui salvo y mira la vida que yo tuve cuando estaba en la tierra? Señor le explica, ve te explico, ¿era culpa mía? Mira lo que dice la Biblia, yo sano, yo libero, yo restauro, yo guardo, yo protejo, yo bendigo. ¿Tú creíste eso? No, Señor, yo creía que solamente era salvo y ya tenía de todo, ¿así? Usted es salvo, libre por la sangre de Cristo Jesús, usted nace de nuevo. Pero ¿sabía usted que aunque usted haya nacido de nuevo y su espíritu esté vivo, usted carga una serie de maldiciones y una serie de ataduras y tiene la mente amarrada, que luego de eso tiene que venir el proceso donde usted tiene que creer que la palabra libera su mente para que su mente sea libre y usted pueda tener la vida de bendición que Dios tiene? Porque si no, aunque usted sea salvo, va a vivir una vida de maldición toda la vida. Su mente tiene que ser renovada. Su mente tiene que ser cambiada. Usted tiene que empezar a pensar como Dios quiere que usted piense, para que usted sea libre. Porque hay cristianos que aunque son creyentes y son salvos y tienen buena intención, tienen una mala economía, tienen malos matrimonios, tienen problemas de ataduras, de drogas, de vicios y todo eso. Y están arrastrando con todas esas maldiciones. Porque después del nuevo nacimiento viene el tiempo de la liberación de mi mente. Para que mi mente sea libre y yo viva una vida de bendición provisionalmente mientras el Señor celebra Yom Teruah conmigo. Entonces, yo como entiendo eso, yo no voy a permitir que mi mente sea amarrada, que mi mente sea atada. Yo voy, Señor, libérame la mente, haz que yo piense como tú quieres que piense. Que tú liberas, que tú sanas, que tú guardas, que tú proteges, que tú bendices, que tú si quieres que yo tenga una vida y vida en abundancia, que tenga una buena economía aquí. Y comienzo a aplicar las llaves, o sea, las instrucciones de bendición física, material, espiritual. Porque yo no puedo permitir ser atado por una enfermedad. Ahí Dios me dice guerré y yo guerreo. Y estoy guerreando. ¿Entiende? Y no voy donde los médicos, porque Dios me dice guerree usted. Y yo comienzo a guerrear y mi cuerpo va siendo libre. Y yo le digo a mi esposa, mi hija, el proceso, Dios me está liberando de una cosa terrible. ¿Entiende? Porque uno lo ve. Porque yo creo que Dios me libera. Dios creo que mi cuerpo tiene que ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor comienza a hacerme libre en el cuerpo. No importa cosas que uno trae del mundo. Puede haber sido brujería, hechicería, lo que sea. Ataduras porque uno las trae. Pero yo sé que Dios es todopoderoso y Él me tiene que liberar de eso porque Él quiere que yo sea libre. Y voy y empiezo a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. ¿O no? Porque si venimos a Cristo Jesús y vamos a seguir viviendo la misma vida de ataduras, de problemas que teníamos en el mundo, entonces ¿a qué Cristo Jesús hemos venido? ¿O no? Porque si yo estoy en Cristo Jesús y Él dice vida en abundancia, eso tiene que vivirlo. Yo tengo que vivir esa vida en abundancia. Está bien que no tenga millones de dólares, pero tengo que tener una vida en abundancia. Donde no me falte nada, donde todo funcione, aunque tenga problemas, el Señor pasa por encima de esos problemas y mi vida tiene que cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Pero uno se pone a la brecha, alabe lo que Él vive. Uno se pone a la brecha.
¿No ve que tenés voluntad propia? Y el diablo sabe que si tú quieres, si tú no quieres, Dios no puede hacerlo. ¿Cuándo Dios lo hace? Cuando tú quieres, cuando tú quieres que eso es así. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria, pero si no crees, verás a otra, pero no a la gloria. ¿O no? Entonces yo sé que yo tengo que creer si yo quiero que Dios se glorifique en mí. Y tengo que estar atento por si el diablo quiere engañarme. ¿O no? Porque hay gente que hasta se contenta con la enfermedad. ¿Por qué no vamos a contentar con una enfermedad? ¿No dice la Biblia que por las llagas de Jesucristo ya fuimos sanados, que el Señor llevó todas nuestras enfermedades, que el Señor llevó todas nuestras dolencias? El Señor llevó tu pecado, tus enfermedades, tu pobreza, tu dolencia, hasta el infierno que íbamos a pasar, ¿lo llevó Él o no lo llevó? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a llevar lo que el Señor ya llevó? Entonces, ahí la mente de nosotros tiene que cambiar. Estaba hablando de algo, dos cosas para terminar, de los espíritus elementales. Así le llaman a los demonios en esta Biblia. ¿Cómo le llaman? Porque son los más elementales. Libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses capítulo 2. Aquí. Capítulo 2. Versículo 16. Como ya Cristo Jesús murió por nosotros, pagó por nosotros, y todo lo ha hecho con el propósito de que nosotros seamos personas de bendición. Versículo 16. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue o los condene en conexión a la comida o a la bebida. La comida no nos hace más ni menos. Porque comamos bien, no somos más. Y porque no comamos, tampoco somos menos. Con relación a una fiesta judía o a una fiesta de la Biblia, Pascua, Pesá, panes sin levadura, Masó, la fiesta de la resurrección de los muertos, Yom Teruá, la fiesta del perdón, segunda venida de Cristo Jesús, Yom Kippur, la fiesta del nacimiento de Cristo Jesús, la fiesta del milenio, Chabuó, la fiesta de Pentecostés, Chabuó, la fiesta del milenio, la fiesta en que Cristo Jesús nació, Sukkot, la fiesta del nuevo año, Rosh Hashaná, o un Shabbat, un sábado, la fiesta del reposo, la fiesta del milenio. Estas son sombras de cosas que han de venir. O sea que estas son sombras de cosas que deben suceder a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Aquí está todo el plan de Dios en esta fiesta. ¿Lo vieron? Ahí está todo el plan de Dios. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero el cuerpo es del Señor, Machía. No permita que nadie le niegue su premio, insistiendo en que mortifiquen el cuerpo, dando culto a los ángeles. ¿De qué le sirve a usted, como hace la gente en Semana Santa? ¡Tum! 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 ¡Bam! Y se van arrastrando hasta Buga. ¿De qué le sirve eso a la persona? ¿Sabe quién le está enseñando eso a la persona? Los espíritus elementales, y se le burlan. Mira cómo los tenemos arrastrando como culebra. Mira cómo los tenemos, matándose ellos mismos. No saben que Yahshua es el que salva. Los espíritus saben eso. ¿Se acuerda que un espíritu se puso a predicar? Y Pedro lo reprendió, Pablo lo reprendió. ¿Se acuerda? Ellos saben eso. Ellos saben quién salva. Sabemos quién eres, el que salva, ¿o no? Pero no quieren que el ser humano se dé cuenta. Esta gente siempre se basan en alguna visión que han tenido y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia mundana. Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza, que es ¿quién? O sea, nos equivocamos cuando no nos sometemos a nuestra cabeza. ¿Nuestra cabeza quién es? Cristo Jesús. Sujétense a la cabeza. Sujetémonos ¿a quién? A Cristo Jesús. Usted es de Dios y Dios lo llamó para que usted tuviera una relación íntima y personal con Dios. Sáquese de la cabeza toda clase de ideas religiosas que tenga. Sáquesela. Porque lo tienen amarrado, lo amarran. Sáquese eso de la cabeza. No permita que le aten la mente.
Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe provisiones, y siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos, crece como Elohim desea que crezca. Si juntamente con el Señor Mashiach ustedes murieron a los espíritus elementales del mundo, ¿lo está entendiendo, cierto? Si usted está en Cristo Jesús, muera a toda idea que los espíritus elementales le hayan metido o le estén metiendo aquí. No se deje meter esas ideas. Entonces, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se dejan molestar por sus reglas? Tales como, no toques esto, no comas aquello, no use esto otro, no use arete, no use pantalón. Son ideas de los espíritus elementales. Y parece sencillo, pero te amarran la mente. La salvación de nosotros no depende de la comida. No depende de lo que use, de la ropa. No depende de eso. Tenés una cosa acá adentro que se llama alma. Cuando tenés esas ideas, te están amarrando el alma. Quítate esas ideas de encima. En el nombre de Cristo Jesús, porque te amarran el alma. No uses esto otro. No use arete. No use pantalón. No use... Entonces empiezan con eso. Dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso. No por ser rechazadas. Y son basadas en mandatos y enseñanzas de hombres. ¿Sabía usted eso, no? Que muchas ideas de los creyentes son pura cosa de hombre, ¿no? Pero no es Dios que le dijo. Yo a mi esposa no le puedo prohibir que se pinte. O que se ponga un pantalón o una falda. Dios me dice, no, déjala tranquila, eso no es problema. Mira más adentro el alma de ella. Si ella se sujeta a mí, el alma de ella es libre. Pero si no se sujeta a mí, por más que use, que no use, que use, su alma está atada. Y se quiere que la persona tenga su alma, ¿qué? Liberada. Entonces dice, ellas en verdad, estas cosas en verdad tienen la apariencia exterior de sabiduría con sus observancias religiosas. Hay autoimpuestas, o sea, que son cosas que la misma persona escuchó y la misma persona ¿se qué? Se impuso eso, pero no fue Dios que le dijo. Falsa humildad y ascetismo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. ¿Ya lo entiende? Entiende, mire. Lo que Dios quiere decir es lo siguiente. Le dicen a usted, no use arete, no use pantalón. Listo. Y toda la parafernalia. O use equipá, o tiene que circuncidarse, o tiene que usar talí. ¿Se acuerdan eso, cierto? Tiene que colocarse las filasterias y todo eso. Entienda. Eso es una imposición de gente, de hombres. Eso no tiene poder para que la mente suya sea ¿qué? Sea libre. Por eso es que usted ve gente que aunque hace esas cosas, usted los ve y parece que no son libres, que son gente que está amarrada. Porque eso lo establecieron con el propósito de poder amarrarle a la persona a la ¿qué? La mente, porque usted tiene que, lo que lo libera a uno es la palabra de Yahweh cuando va a tu mente. No te libera lo que uses. Lo que uses o no uses no te libera, porque eso, ¿qué va? ¿Esto va dentro de mi mente? ¿Esto va dentro de su mente? ¿Qué es lo que entra acá? Como somos mente, entonces lo que tiene que entrar es la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra. Y al penetrar acá me organiza la mente y me libera de tanto engaño y de tanta atadura. Ahí es que mi vida se vuelve una vida de ¿qué? Porque entonces toda la vida me la voy a pasar amarrado. Por eso es que uno tiene que prenderse de la cabeza. ¿De quién? De Cristo Jesús. Porque los espíritus elementales son muy vivos y usan sistemas religiosos o ideas religiosas para destruir a la gente. Entonces no se deje destruir. Para mí, que usted use o no use no tiene importancia. Para Dios tampoco. Que usted tiene pantalón, Dios la sigue amando. Que usted tiene vestido, Dios la ama igual que la que tiene pantalón. Que usted no tiene arete, Dios la ama. Pero que usted los tiene, Dios también la ama. Porque Dios está mirando no lo que usted tiene aquí, está mirando lo que usted tiene ¿dónde? Acá adentro.
El alma. Él mira la mente y el qué. Y los pensamientos. ¿Dice la Biblia o no? Porque Dios sabe que eso no tiene importancia, que lo importante es el alma suya, que lo valioso es su alma y que Dios se la quiere hacer libre. En el nombre de Cristo Jesús. Dios no está en eso. Alabe lo que Él vive. ¿Sabe por qué Dios habla esto? Para que seamos libres. Termino aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sea libre, sea libre, sea libre. Usted me ve aquí, pero yo soy un hombre libre. Yo me gozo. Aquí donde usted me ve. De hecho, usted nunca me ha visto peleando con nadie aquí. Nunca me ha visto enojado. Lo que pasa es que hay que tener una disciplina, ¿o no? Pero yo soy un hombre gozoso, yo soy un hombre contento. Usted, por más dolor que yo tenga, por más dolor que tuve en este año que pasó, porque ahora no hay dolor, usted nunca me vio bravo, nunca me vio enojado, y tenía mi dolor, porque el Señor me fortalecía. Y me decía, eso no importa, usted tiene que ser una persona gozosa, contenta, que se sepa que usted está conmigo, que aunque tiene su problema yo se lo resuelvo y me lo resolvió en el nombre de Cristo Jesús. Termino aquí, mire. Hechos de los Apóstoles. Esto que el Señor está hablando es para que seamos libres, entiéndalo. El Señor no te quiere ver amarrada, no te quiere ver amarrado, no te quiere ver derrotado, derrotada, como un pobre huerfanito, que nadie me quiere, cosas como esas. El Señor quiere que se sepa que sos de Dios, porque tu vida ha cambiado, porque se te ve el gozo en la cara, porque se te ve la contentura, ¿o no? Pero si la gente te ve con esa cara amarrada, la gente dice, esos cristianos son unos amarrados de cara. No, yo no quiero ser un cara amarrado, yo me voy para otro lado. Y se van para Changó a bailar por allá mejor. Pero yo, ¿por qué no hago eso? Ay, porque que en Cristo Jesús, yo me gozo más en Cristo Jesús que cuando estaba en Changó. Y yo fui rumbero, pero yo me gozo más ahora que antes. Mi vida ahora es mejor que antes. Y para estar gozoso no necesito trago ni necesito rumba, necesito a Cristo Jesús. Y estoy gozoso. Y si tengo problemas, Dios los resuelve. ¿O no? Tenemos que mostrar que estamos vivos en Cristo Jesús, que tenemos un Dios todopoderoso. El que tiene que estar calijalado es el Sata. Tiene que andar por allá corriendo porque el Señor lo tiene encimado en el nombre de Cristo Jesús. Pero a usted no. ¿O no? Termino aquí, dice. Versículo 22, capítulo 2. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, agarrasteis y prendisteis, ¿o no? A este Jesús, 2:22. Hombres de Israel, escuchen, este Yahshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Elohim hizo por medio de él en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Dios, ¿o no? Ustedes mismos saben esto. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Elohim. O sea que así como le pasó, así Dios quería que le pasara. Y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la palabra de Dios, ustedes le clavaron al madero y le mataron. Pero Elohim lo ha levantado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera su garra sobre él. La muerte es un espíritu, se llama Samael. Es un espíritu que coge a la gente y dice, la muerte es dolorosa cuando la persona se muere sin ¿quién? Sin Cristo Jesús. La persona sufre por eso. Porque es doloroso estar sin ¿quién? Sin Cristo Jesús es doloroso. Por eso es que la persona llora, sufre, y va a sufrir toda la vida, por los siglos de los siglos, porque está sin Cristo. Porque David dice esto, en cuanto a él siempre vi a Yahweh ante mí, porque está mi mano derecha para que yo no sea estremecido,
Por esta razón mi corazón, o sea, mi alma está contenta y mi lengua se regocija. Y ahora también mi cuerpo vivirá en una esperanza cierta, porque cuando el cuerpo del Señor lo metieron a la cueva, estaba esperando que el Señor saliera de abajo. ¿Se acuerdan? Porque no me abandonarás al Seol, o sea, no me dejarás en el Seol, o sea, que el alma del Señor estuvo ¿dónde? ¿Cuánto tiempo? Cuando la Biblia dice que el alma del Señor estuvo en el Seol 3 días y 3 noches, es para que el alma suya no vaya al Seol. Porque así como el Señor llevó el pecado de nosotros, también llevó las dolencias de nosotros, también llevó las maldiciones de nosotros, porque por nosotros se hizo maldición, ¿se acuerda? Pero también llevó el Seol tuyo y el mío, para que tú no vayas al lugar de tormento. ¿Lo entendió, cierto? Si en caso que se muera la persona. Entonces dice, porque no me abandonarás al Seol ni permitirás que el santo vea corrupción. Me hiciste conocer las sendas de vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, yo sé que puedo decirle francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta este día. Por lo tanto, puesto que él era profeta y sabía que Elohim le había asegurado con juramento que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, o sea, ¿quién? Cristo Jesús. Por eso era que tenía que ser descendiente carnal ¿de quién? De David, para que fuera el rey de Israel. Elohim levantó a Yahshua y todos nosotros, dice, hablaba de antemano del levantamiento del Mesías, o sea, ¿de la qué? De la resurrección. Que iba a ser quien no sería abandonado por Dios, ¿dónde? Significa que cuando la persona se muere sin Cristo Jesús, Dios tiene que abandonarlo. Se queda abandonado por Dios en el Hades, no lo puede recoger. Porque Dios le dijo, muérete pero con Cristo Jesús para que yo pueda ¿qué? Recogerte. Porque si te mueres sin Cristo Jesús, te tengo que abandonar, no te puedo recoger. Pero la gente no está entendiendo eso. O sea que el Señor recoge es al que Él ve que se muere con quién. No lo puede abandonar, lo recoge y lo lleva por ministerio de ángeles ¿a qué? ¿Ya lo vio? No lo abandona. ¿Vio que no abandonó a Eleazar? ¿Lo abandonó? ¿A quién abandonó? Al rico. Lo dejó quieto, listo. No te puedo recoger, no te puedo recoger. Porque ese fue el propósito de Dios. Hablaba de antemano del levantamiento del Mesías que iba a ser quien no sería abandonado en el Seol y cuya carne no vería corrupción. Voy a dejarlo allí para que asimilemos todo esto. Como los muertos están encerrados, por eso es que a los muertos no se le pide. Si usted va al cementerio, ahí no hay ni un alma. Todo lo que hay es cuerpos que se están descomponiendo. Pero las almas no están allí. O están abajo, o están arriba. Pero el propósito de Dios es que vivamos para siempre. Pero que antes de que Cristo Jesús venga por nosotros, que usted tenga una vida libre, una vida de libertad. Que usted se goce. Que a usted las cosas le funcionen. Todos tenemos problemas. Pero Dios es todopoderoso para resolver cualquier situación que tengamos nosotros. ¿A quién de nosotros Dios no le resuelve? ¿A quién Dios nos resuelve? Y no se sientan mal, no se sientan mal. Dios está hablando esto, pero no se sienta mal. Dele gracias a Dios que Dios le esté aclarando las cosas. Si usted está vivo, si está viva, Dios lo quiere hacer libre y esta es la oportunidad que Dios le está dando para que usted tenga una vida buena, de gozo, de alegría, de contentura, que las cosas le funcionen en el nombre de Cristo Jesús. Dios no lo hizo a usted, ni hombre ni mujer, para que usted estuviera amargada, para que estuviera amargado, no. Yo no me amargo. ¿Podemos levantarnos? No podemos amargarnos. Repitamos todos. Si usted quiere, puede empezar hoy con Dios. Usted puede decir, Dios, todo lo que pasó atrás ya pasó. A partir de hoy en adelante, vamos otra vez de nuevo. Haz de mí realmente una nueva criatura y haz que todo lo que se ha predicado sea una realidad en mi vida. Repitamos, Señor Jesucristo, yo te necesito.
reconozco que cometo errores, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy por su sangre mis pecados han sido lavados. Hoy, Señor Jesucristo, hacemos borrón y cuenta nueva. Y a partir de hoy en adelante, quiero que usted haga de mí la persona que usted quiere que yo sea. Señor Jesucristo, libera mi mente, libera mi mente, libera mi mente. Quiero ser libre. Señor Jesucristo, libera mi mente, libera mi mente. Que toda atadura de mi alma se quite ahora. En el nombre de Cristo Jesús, que se vaya de mí toda amargura, todo resentimiento, todo odio, todo rencor, se va de mí. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que le pertenezco a Cristo Jesús. Por lo tanto, Satanás y sus demonios quitan sus cochinas manos de mi cuerpo, de mi alma, de mis finanzas, de mi espíritu, de mi familia, y soy libre. Soy libre. En el nombre de Cristo Jesús, soy libre. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, llena mi cuerpo, llena mi mente, llena mi espíritu, lléname. Cristo Jesús, yo te pertenezco, yo te pertenezco. Haz algo por mí, lléname, protéjame, guárdame, cámbiame. En el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres nunca jamás. Te alabamos, Rey de Gloria. Te bendecimos y te glorificamos, Padre glorioso, Yahweh maravilloso. Padre maravilloso, aquí estamos. Aquí está este pueblo, Yahweh, con un corazón humilde, sencillo, con un corazón abierto para que tú hagas con nosotros lo que quieras, Yahweh, en el nombre de Yahshua, para que cambie nuestra mente, nuestra vida, y que comencemos a vivir la vida que tú tienes preparada para nosotros, en el nombre de Yahshua, Abacadón maravilloso.